Buenas noches. Hubo una época en la que Josep Borrell renunció a ser candidato a la presidencia del gobierno porque dos antiguos asesores suyos, no él, fueron acusados de fraude fiscal. O Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, dimitió tras la detención de varios de sus colaboradores. Ahora eso es impensable. Se resiste y se acusa a los jueces de tendenciosos, sino de prevaricadores. Hubo una época en la que Manuel Fraga presentó a Santiago Carrillo en un acto en el Club Siglo XXI, pero ahora sería imposible y se denosta el espíritu de la transición. Hubo una época en la que el presidente del Partido Comunista asistió en la Catedral de Murcia al funeral por la muerte de compañeros militantes en un accidente, pero ahora hay quien no irá al Congreso porque ha sido invitado el Papa. Hubo una época en la que, para los políticos, la visión de Estado les llevaba a primar la ética y la convivencia, pero ahora lo es la estrategia de la confrontación y el descrédito de las instituciones. Quienes alertan de las malas consecuencias de la desafección política y los populismos tendrían que hacérselo mirar, por si con sus comportamientos están precisamente provocándolos. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. Están muy de actualidad esos temas que acabamos de apuntarles, muchísimos casos que tienen que ver con corrupción política o supuesta corrupción política, con enfrentamientos entre miembros del poder político y también de la justicia. Vamos a comentarlos todos ellos y yo espero que en las próximas horas no se produzca ninguno, que haya algún sobresalto y deje desactualizado el programa. Pero no solo eso, también ha habido remodelación aquí en la región de Murcia del gobierno autonómico y alguna cosa más de actualidad que iremos analizando. Por cierto, ya mañana mismo comienza la visita del Papa a España y una importante delegación, mucha gente, en torno a 200 más de Locan estarán allí y además esta televisión ofrecerá una programación especial con tal motivo. A ver si nos da tiempo a todo ello. No es por meterle prisa a los invitados. Pablo Blesa, bienvenido, buenas noches, que viene de Estados Unidos. No sé yo si Estados Unidos está la cosa de Trump. Allí la gasolina está cara y la gente está preocupada por lo que pasa en Oriente Medio, ¿o les da igual? No, no les da igual. Por una parte, es cierto que está en una parte de Estados Unidos muy hispanizada, como es Florida. Dentro de Florida hemos visitado Miami y Orlando. Se habla español. ¿Sí? Para mí es un orgullo estar en un estado tan importante como Florida y ver que es un melting pot latino y que el español, con diferencia, se sobrepone al inglés, que es escaso en el espacio público y se utiliza como una lengua menor en la comunicación cotidiana de la gente. Por otro lado, es cierto, ¿no se enfada Trump? Bueno, como sabemos, Trump tiene su cuartel general familiar personal en Mar-a-Lago, que es un campo de golf que está en Florida. Yo imagino que para él, ya que criticó, como sabemos, en la Super Bowl, la intervención en castellano de Bad Bunny, que por cierto ha estado recorriendo España recientemente, es puertorriqueño con esas raíces neoyorquinas, imagino que no le debe agradar en exceso. Si bien Marco Rubio, el secretario de Estado, es de Florida, es de origen cubano y es su mano derecha en política exterior, que es donde él está volcando su presidencia, una figura decisiva. Bueno, pues gracias, Pablo. Nos acompaña Víctor Meseguer. Víctor, un placer contar contigo. Y para mí un placer estar con vosotros. Bienvenido y bien hallado. Decía Pablo, hablaba de hablar español, se ha enfadado Puigdemont porque el Papa va a hablar en español cuando visite la Sagrada Familia para bendecirla. Creo que va a tener algún gesto en catalán, pero él quería que fuera más y ya ha pedido a su gente, a sus correligionarios, que vayan con esteladas y que piten y silben al Papa. Es una buena comparación. Antes hablabas de Trump, ahora de Puigdemont. Sí, tienen paralelismo y son importantes. La necedad no tiene fronteras. Por cierto, 2/3 partes de Estados Unidos será Nueva España. 2/3 partes. San Francisco, Los Ángeles no tienen ese nombre, sino por casualidad, sino porque hubo un proceso de evangelización. Y las 13 colonias, sin el apoyo del gobernador de Luisiana, que era de Málaga,
posiblemente no se hubiera producido la independencia. Estados Unidos tiene raíces muy, muy latinas, pese a que algunos lo quieran desconocer. No estaba Pero bueno, la comparación es muy buena, la de Trump con Puigdemont. Creo que están en la misma onda. Eso es cultura general de Víctor Meseguer, porque no tenía en absoluto ni idea de que yo le iba a sacar este tema. Así que nada, enhorabuena. Y gracias por estar aquí, para ilustrarnos. Y José María Caballero, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que con todos estos conflictos que está habiendo en el ámbito judicial, y además yo lo planteo de inicio, no se trata aquí, en esta mesa, no es el objetivo por lo menos mío, de ver quién es culpable de algo, quién es inocente de lo otro, sino de ver todos los enredos que está habiendo, cómo están afectando a la sociedad, a la credibilidad de la clase política, a la democracia en sí misma, y aclarar, ver si hay opciones de alguna manera, o pudiera haberlas, de mejorar esta situación, y luego aclarar ciertas cosas que el común de los mortales las damos por hecho en cuanto a los asuntos judiciales que vemos, pero luego no es así. Y en ese sentido, José María Caballero nos ensayará seguro una mano, como experto penalista Mequel, que yo no sé si, como José María, estas cosas las sigues como ciudadano o las sigues como experto penalista diciendo, oye, ¿y por qué se toma esta decisión? Porque yo creo que a pesar de tu trayectoria siempre se aprende algo, ¿no? Sí, siempre, siempre. A ver, yo lo sigo más como ciudadano que como penalista porque como penalista precisamente lo que me llama la atención es lo que la gente en general tiene esa tendencia a opinar sobre cuestiones en las que no estás participando. Es decir, el que puede verdaderamente criticar o puede opinar sobre lo que ocurre en un proceso es el que está personado en ese procedimiento y el que vive en primera persona, el que recibe las resoluciones, el que las valora, el que determina si las recurre o no las recurre, ese es el que puede opinar. Y así es como debe de desarrollarse los procedimientos judiciales. El problema es que, el verdadero problema es que lo que nace en el Palacio de Justicia posteriormente se traslada a la sociedad y en muchas más ocasiones de las que debería, termina siendo la sociedad la que forma un estado de opinión que condiciona en muchos casos y determina a lo que luego termine produciéndose en los tribunales de justicia. Yo de esto me acuerdo, José María, hace ya muchos años había un ciclista, no sé si os acordáis alguno de ellos, fue campeón de España, de mi pueblo, de Cieza, Ignacio García Camacho, que subiendo un puerto de montaña iba al segundo, aguantando, muriéndose, no podía más. Y luego oyó la grabación de un comentarista que decía, el primero que va fulano, él va tranquilo porque va a rueda, va tranquilo, va a rueda, y él termina, decía, yo el comentarista lo mato, porque no tiene ni idea de lo que yo estaba sufriendo. Yo no sé si eso te pasa a ti, José María, cuando ves ciertos comentarios de no tener ni idea de lo que se está diciendo en la calle o incluso en medios de comunicación, cuando la realidad, digamos, legal va por otro sitio. Totalmente. Vamos a poner un ejemplo más o menos reciente, el de la Manada. Cuando se dicta la sentencia de la Manada, que hubo por un lado 1000 psicólogos que hicieron un manifiesto, otros que se posicionaron absolutamente en contra, y eso me pareció una temeridad. Es decir, ¿por qué? No sabía si la sentencia que se había dictado era más o menos justa porque no había seguido el procedimiento. Lo que sí que me temía era que a los acusados, que todavía no eran condenados con sentencia firme, les estaban dejando muy pocas posibilidades de defensa porque el Tribunal Supremo se iba a ver totalmente presionado a la hora de resolver, porque además hubo instancias supranacionales. Me parece que también decían que esperaban que el Tribunal Supremo pusiera ahí un poco de orden y de cordura, es decir, que impusiera una pena más severa. Entonces, cuando el fallo estaba en la definición del tipo penal. Efectivamente. Es decir, y eso no es culpa de los jueces, eso es culpa del que hace cuestiones que tiene que valorar estrictamente el tribunal. Correcto. Ante el cual se ha practicado la prueba, el que está en mejores condiciones, porque la prueba no es solamente lo que se dice, es cómo se dice, con qué espontaneidad, con la naturalidad o no, es decir, en la que tú puedes apreciar si lo que te están diciendo porque realmente parece que es así por los gestos de quien te lo dice o te está diciendo una lección aprendida. Pero una vez que se termina el juicio, se dicta la sentencia, que lo diga la gente de la calle,
es decir, el ciudadano medio de a pie, pero que haya 2.000 psicólogos que firmen un manifiesto, que digan que esto le parece un atropello, esos 2.000 psicólogos los habría cogido, los habría interrogado a ver exactamente qué conocen ellos de lo que se ha dicho, cuántos testigos han declarado en ese juicio, qué ha declarado cada uno de ellos, qué peritos han informado, cuál era el contenido de las periciales de cada uno. Y si usted no tiene ni idea de eso, abténgase. ¿Usted quién es para criticar una sentencia? Bueno, por poner, podrían contarse más cosas, pero voy a decir solo alguna. El jefe de la policía de Rajoy defiende la legalidad de la Operación Kitchen y al mismo tiempo se dice que el dinero que Bárcenas escondía en el extranjero y Villarejo apunta contra el expresidente del gobierno. Y la Audiencia Nacional imputa al jefe de la UDEF con Rajoy por las ilegalidades contra Podemos. Al mismo tiempo estamos pendientes de las sentencias de las mascarillas, Koldo, Ábalos, Cerdán, bolsas de dinero, prostitutas, todo aquello. La Unidad Operativa Central de la Guardia Civil ha concluido que Cerdán y Leire Díaz dirigían una cloaca del PSOE para proteger los intereses del presidente. La jueza que investiga al hermano del presidente ha sido investigada por las cloacas del Partido Socialista. El juez Calama ha pospuesto la declaración de Zapatero para el 17 y 18 de junio ante la Audiencia Nacional. El juez Peinado pospone a la audiencia preliminar del juicio por jurado contra Begoña Gómez para el 15 de junio. Solo digo algunas, 2 o 3 de Kitchen, no sé cuántas del entorno del Partido Socialista. ¿Todo esto está orquestado o hay que dejar hacer a la justicia? Vamos a ver, tú has hecho un magnífico resumen, pero yo te lo voy a ampliar y voy a intentar mejorarlo. Venga. Hay una sentencia de las tarjetas Black de Bankia, ¿verdad? Nos costó a los españoles en torno a 300.000 millones de euros rescatar el banco. Las tarjetas Black eran tarjetas opacas, por la cual los directivos recibían dinero B, que no contabilizaban, no tributaban. ¿Sabes quién fue condenado? Mira, el representante de la Casa Real, el del Partido Popular, el del PSOE, el de Izquierda Unida, el de UGT, el de Comisiones Obreras. ¿Sigo? Solamente hubo una persona no condenada de los 60 y además ese no denunció. No tuvo los santos bemoles de denunciar. La corrupción es un problema sistémico. Dicho eso, como estamos empezando el programa, yo tengo que empezar con una declaración de intenciones. Creo que la mayoría de la gente de este país es gente honrada. Creo que la mayoría de los jueces son gente honrada. La mayoría de los políticos son gente honrada. De los legisladores son gente honrada. Y hay excepciones, muchas. Hay muchas excepciones. Pero, por Dios, vivámoslos como un planteamiento de excepción. Y sobre todo, y quiero empezar ahí, yo creo que hay que mirar hacia el futuro. ¿Cómo arreglamos esto? Mira, yo hoy he comido, aquí en el Horizonte, con un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, un destacado miembro del Opus Dei, con el que vengo trabajando mucho tiempo, muchos años, con el que tengo una sincera amistad. Y coincidíamos ambos, estamos en espacios diferentes, en que la gente joven, la gente capacitada, la gente con valores, hoy no se plantea intervenir en la vida pública. Hoy no se plantea la vocación de servicio público. Tenemos un problema. Porque si los buenos no van, que para mí son la mayoría, si los buenos no van, pues los que van son los otros. Pero, insisto, yo creo que la mayoría. Hay excepciones, sí. Yo después podré profundizar, aunque no me quiero meter en muchos temas de derecho penal, porque mi maestro en derecho penal está a mi derecha, o a la izquierda de los telespectadores, pero yo sí creo que el Ejecutivo, todos los ejecutivos han fallado, luego daré datos, que el Legislativo ha fallado, todo el Poder Legislativo ha fallado, y también creo que el Poder Judicial falla. Y también creo que el Poder Judicial, la justicia no es tan ciega a veces, y también pienso que el Poder Judicial a veces tiene doble velocidad. Tiene velocidades distintas según quién sea el imputado. Pero eso lo dejo para después. Para mí, la mayoría, gente honrada, y lo que tú has dicho, te he hecho un pequeño bosquejo, te digo más. Y todos estos que he nombrado, ¿por qué tienen que ser más honestos y más honrados que el resto de los ciudadanos, que tú o que yo? Porque claro, ya hemos hablado de todo esto. Hemos hablado de Casa Real, partidos políticos, diputados, sindicatos, y lo que dice Hacienda de que 8 de cada 10 autónomos se declaran mileuristas, y esos señores que van al notario y le pregunta al notario, le preguntaba, ahora es más difícil, ¿por cuánto quieren escriturar los señores? O ese señor que pregunta si con IVA o sin IVA,
Ojo, lo ha dicho el Papa. Luego hablaré del Papa, que tengo ayer cuando me llamaste, me pillaste leyendo la última encíclica del Papa. Y aunque me dijiste que el programa era de esto, yo lo que hice fue acabar la encíclica. Con lo cual me voy a referir varias veces a la encíclica. Ojo con las microcorrupciones. Son la fuente del mal. Es decir, si no enseñamos a tener valores sólidos y a no mirar hacia otro lado con las microcorrupciones, cuidado. Y vivimos en un país, por cierto, donde a los corruptos durante mucho tiempo le hemos llamado pícaros. Yo no quiero irme aquí a la donación del Pazo de Meirás, lo dejo ahí, o que le regalaran al rey emérito del barco Bribón. Hay que tener santos bemoles para llamarle Bribón al barco del rey Juan Carlos. Pero bueno, y la gente reía, ¿vale? La gente reía de qué pícaros, que el Lazarillo de Tormes. No, esto no va de Lazarillo de Tormes, esto va de gobernanza, de ética y de valores. Pablo, estamos ante un tsunami inaceptable, la justicia está siendo prevaricadora. Yo quiero comenzar por alabar tu introducción y tu editorial, porque me ha parecido, por una parte, técnicamente de gran calidad, me ha gustado el efecto de las repeticiones, me ha parecido poético y me ha parecido también, mientras lo escuchaba, percibía cómo estabas hablando de un final de ciclo, un final de época, llamémoslo el final del sanchismo. Podemos ponerle nombres que sirvan para interpretar que algo está a punto de colapsar. Hemos tenido en la historia de España reciente, al menos desde que tengo uso de razón, momentos parecidos. Fue el final de Felipe González, es decir, un final en el barro, un final en permanentes y superpuestos casos de corrupción, donde personas cercanas al presidente del gobierno de aquel entonces y luego posteriormente igual, pues iban saliendo suciamente de la política, empantanados en corruptelas, empantanados en cuentas BES, empantanados en bolsas de dinero, y eso lo volvemos a ver ahora, y obviamente esto anticipa, pues parece ser un final de ciclo para el sanchismo. Vamos a llamarle así el sanchismo, esta etapa en la que desde 2018, con la caída de Mariano Rajoy debido a una sentencia judicial que acreditó que el Partido Popular se había lucrado por la Gürtel, que como sabemos fue otra enorme trama de corrupción afincada dentro del Partido Popular, el señor Sánchez fue capaz de construir una mayoría y desde entonces pues ahí ha aguantado con mucha resiliencia, como dice su partido. Entonces vemos mucha polarización, mucha confrontación, mucha gesticulación, mucha teatralización, mucha basura saliendo por todos los rincones de los entornos del poder actual, y evidentemente lo que vemos es mucha falta de integridad, y lo que vemos los ciudadanos con enorme tristeza es una falta de eficacia tremenda. O sea, toda esta basura es muy poco pedagógica, muy poco educativa, y es curioso porque mientras que Víctor hablaba de que creía en la buena fe de la mayoría de los españoles, también hablaba de una corrupción sistémica, una corrupción que afecta al profesor, afecta al monajillo, afecta al notario, afecta al constructor, es decir, la picaresca. ¿Pero eso por qué se produce? Porque existen otros países, por ejemplo, destacadamente las democracias escandinavas, donde no creo que tengan un alma distinta a la nuestra, más perfecta, que hayan nacido tocados por una especie de angelismo maravilloso. No, son hombres con el mismo tipo de apetitos, de codicias, de miedos, de ardides y de picarescas que nosotros, los italianos, los españoles, los mediterráneos, jaja, ¿no? Como decía ahora Víctor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay los controles que debe que haber. Aquí, en vez de creer en la buena fe de la gente, lo que hay que creer es en la presunción de indecencia del cargo público. Eso hay que partir por ahí. No hay que partir, puede que sea bueno. No, perdona. Tiene el poder, le hemos dado el poder, tiene que haber controles sobre el poder. Eso empieza por una prensa sana. Eso empieza por instituciones transparentes. Eso empieza por un control de la financiación de los partidos. Eso empieza por un acceso ciudadano a todos los contratos que firme la administración, abierta. ¿Cómo es posible que sucedan este tipo de manipulaciones y de transgresiones cuando se concede un contrato público? Es impresionante, ¿no? ¿Cómo estamos viendo el caso del hermano del presidente, donde todo indica, y no voy a prejuzgar lo que sea la sentencia, todo indica que ha sido favorecido de una manera abierta y ostentosa para ocupar un puesto en la administración, en un entorno cultural tan ricamente, y todas las personas que has citado, de un partido
como de otro. Da mucha vergüenza. Ahora mismo a mí me da vergüenza salir a viajar y representar de alguna manera, humildemente, desde el ámbito universitario en nuestro país, porque entiendo que esto salpica, esto mancha y esto oxida. Y voy a terminar con 2 datos. La percepción de la corrupción en España, por parte de los españoles, va en vía de degradación. Hay una percepción cada vez mayor de un mayores niveles de corrupción política, y estamos en el puesto 18 de 27 en percepción de la corrupción en Europa y en el puesto 45 a nivel mundial, en fase regresiva, es decir, no vamos a mejor, vamos a peor. José María, ¿tú crees que a pesar de todos estos enredos, lo que se dice, se deja de decir, hay cosas que tienen su credibilidad en el sentido de que, por ejemplo, pues hay audios y hay fotografías y demás, que al final se irá apartando la maleza e irá aflorando lo que es la realidad para que se tomen decisiones judiciales que realmente sean justas? No lo tengo claro, porque el problema es... Me preocupa eso. La situación es preocupante, porque, como decía Víctor, es decir, aquí hay corrupción, hay. En todos sitios, en todos los colectivos, hay pues unas ovejas negras. ¿Que puede haber corrupción? Eso es algo que además no creo que tenga color la corrupción. Corrupción puede haber en un lado y en otro. Donde está el punto determinante es la respuesta ante esa corrupción. Porque si bien está perseguir la corrupción ajena, el Estado verdaderamente democrático se demuestra persiguiendo con la misma intensidad la corrupción dentro de tus propias filas. Y ahí es donde yo creo que se está fallando, pero estrepitosamente. ¿Pero ese control deben hacerlo los jueces o debería hacerlo el propio poder político, por ejemplo, para que no hubiera necesidad de que los jueces intervinieran? Es que yo creo que el problema es un problema que ya afecta a instituciones y que puede estar afectando y socavando el propio sistema democrático en el que estamos. En el que cuando la discusión pasa del hecho que se enjuicia a la persona del juez, a la que se investiga, a ver cuáles son sus antecedentes, con quién se mueve, cuáles son sus aficiones, qué es lo que está ocurriendo ahora, que ahora se está poniendo en el punto de mira, en la lupa, a los diferentes jueces, a los que van tomando, los que tienen encomendada la investigación de uno y otros procesos de los que ahora son tan mediáticos y que están todos los días en los medios de comunicación, pues cuando se empieza a ponerlos, como digo, en el punto de mira, a pasarles escáner, a poner en los medios cualquier tacha que se le pueda encontrar de cuando era pequeño que se copió en un examen. Es decir, empiezas un acoso a ese juez que hace que la Administración de Justicia, que tiene que ser absolutamente objetiva, imparcial y sin ningún tipo de presión, deje de ser como debería ser. Aquí además se están mezclando el problema que tenemos también hace muchos años, es decir, el derecho penal, el proceso penal se rige por el principio de presunción de inocencia, pero en la política se debería regir por el principio de ejemplaridad. Y ahí es donde yo creo que falta una serie de principios que deberían ser aceptados por todos. Eso cuando la estamos viendo cuando estamos en un lado, en este caso en la oposición, se decía que no se puede gobernar sin presupuestos, y ahora se dice que esto es simplemente una mera cuestión poco menos que formal. Es decir, cuando no hay unas bases sólidas que sean las que permitan, es decir, aplicarlos a todos, pero además de una forma absolutamente objetiva, es decir, desde el momento que la honorabilidad de un cargo público en el que la sociedad ha depositado una confianza que es tanto mayor cuanto más alto sea ese cargo, pues con mucha más, con más rigor y más severidad se le debe exigir esa honestidad. Porque el político no solamente tiene que ser honrado, sino más tiene que parecerlo. Aprovechando lo que estás diciendo, José María, Víctor, hay dos asuntos que, rozan que si es legal o no es legal, alguna de las cosas que estamos viendo. Y yo sé que esos ámbitos tú los has trabajado. Por ejemplo, el tema es que no podría haber una normativa que regule el lobby. El lobby no es tráfico de influencias.
El lobby es algo legal y, por ejemplo, en la Unión Europea se trabaja el lobby con transparencia, con agenda, y si eso hubiera, pues sabríamos seguramente si ciertas cosas que se están haciendo aquí son legales y hay que respetarlas o son absolutamente ilegales, incluso para la opinión pública, ya no para un experto, para la opinión pública. Eso por una parte. Y luego, o sea, hay cosas que seguramente, o por ejemplo los negocios, ¿puede la mujer de un presidente hacer determinados negocios? En Reino Unido sí que hay un control, en el sentido, oye, cuando tú te presentas, tu mujer o tu marido tiene que decir cuáles son sus negocios, con quién negocia. Y luego, si hay una transgresión de ahí, pues hay un control también. Es que no podrían darse pasos en ese sentido, vamos a ver, que hubiera un acuerdo, un consenso para todos. El lobby está regulado en Europa, cualquier lobista europeo, son muchos lobistas, ojo, lobistas en Europa son medios de comunicación, ¿sí? Empresas, despachos de abogados, hay muchos lobistas. Bueno, están registrados, tienen que estar en un registro, tienen que comunicar con quién se reúnen, para qué se reúnen, no siempre lo hacen. Ya, pero es que hasta suena mal en España. No siempre te lo hacen. En España hay una regulación en el Parlamento, lleva varios años ahí. Además, la promueve el presidente de la Asociación de Lobistas en España, es de Bullas, es un paisano nuestro. No se ha aprobado. Pero mira, es que yo te digo más, lo que estamos viendo en los medios de comunicación, a mí ya me da igual que sea delito o no, es feo. Hay cosas que son feas. Es decir, cuando tú hablabas del caso Ábalos de prostitución, a mí eso es feo. Ojo, Rodrigo Rato en las tarjetas Black se lo gastaba en lo mismo, es feo. Eso es feo, ¿vale? Eso es feo, que con dinero público o privado tú te dediques a pagar servicios de prostitución, es feo. Pero yo me quiero encaminar hacia la solución, es decir, porque primero creo que la solución, la apuntó Montesquieu hace ya mucho tiempo, que tiene que haber un poder que controle al poder, por mínimo que sea el poder, si no, no hay solución. Y ojo, sí le quería dar un mensaje a mi buen amigo Pablo, que a Estados Unidos ve con la cabeza alta, por Dios. Como español, con la cabeza alta. Es decir, todo lo que está pasando en España no es nada excepcional y puede ir con toda la dignidad del mundo. Pero fíjate, voy a hablar de por dónde puede pasar la solución. Yo te he dicho que ayer cuando me llamaste seguí leyendo la encíclica Magnificat Humanitas. El Papa no habla de inteligencia artificial ahí, No solo habla de inteligencia artificial. El Papa habla de la tentación de lo fácil. Y dice que un chaval que hace una tesis doctoral con la inteligencia artificial, lo dice con esas palabras, es un corrupto. Estamos criando un corrupto. Alguien le tiene que decir, la inteligencia artificial no te puede suplantar a ti en un examen en la universidad. Habla también de que los católicos tenemos una magnífica guía, porque lo que hace esta última encíclica es recoger toda la doctrina social de la Iglesia, León XIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, Juan XXIII, y dice que la guía para salir de estas cuestiones es la doctrina social de la Iglesia. Y habla que si todas las personas tenemos tentaciones de ser corruptos, porque para ser corrupto hay que tener la oportunidad, Si no tienes la oportunidad no puedes ser corrupto. Dice, bueno, pero si hay gente que teniendo la oportunidad no es corrupta, es porque tiene valores. Tenemos que criar a la gente en valores para que se dedique a lo que se dedica, a la abogacía, al periodismo, a la docencia, a la sostenibilidad, sea honesta. Te voy a leer, y permíteme que lo haga, 5 frases sacadas de la encíclica del Papa León. Quien pone la dignidad de los otros como fundamento de su vida, no se corrompe. Quien exige el respeto a los derechos fundamentales y el desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad busca el bien común y no se corrompe. Quien promueve que las decisiones y responsabilidades sociales sean asumidas por los más cercanos, ¿vale? Por los nuestros, y capacitados, tiene menos posibilidades de aprovecharse de los demás y no de corromperse. Quien reconoce la interdependencia entre todos los seres humanos y reivindica superar el individualismo para luchar contra desigualdad y pobreza, no se corrompe. Y quien se cree que la justicia o es social o no lo es, tampoco se corrompe. Si sabemos cuál es el camino es la educación en valores. Yo insisto, a mí me asquea lo mismo lo que se ha publicado esta mañana en el diario El País sobre las conversaciones de esta señora vinculada al PSOE, que hablaba con un teniente coronel, que cuando se publica en un medio que alguien quiere controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por atrás, perdón. Es que me da la misma rabia, me da asco. Todas estas cosas dan asco. Es decir, lo que hay que plantearse es cómo salimos. Oye, y acabo con esto, Antonio.
No todo, esto me lo dijo un viejo amigo, yo de corrupción no te puedo hablar porque nunca he tenido la oportunidad. Pero de los que tienen la oportunidad, hay algunos que no son corruptos. Pues aprendamos de ellos. Lo ha dicho José María, ejemplaridad. Sobran discursos, sobran palabras. El Código Penal no lo soluciona todo. Hacen falta ejemplos. Gente que dé ejemplo de que se puede trabajar sin robar a nadie. José María, a cuestiones más o menos técnicas, hay un caso ahora mismo en el que se está investigando el caso Plus Ultra, que luego pues, se investiga el entorno de Zapatero y demás. Llama la atención que, a pesar de que en los medios de comunicación hablan continuamente de Zapatero, sin embargo el juez ha decidido no registrar la casa de Zapatero, sí su despacho, pero no la casa de Zapatero, ni intervenir, por ejemplo, su móvil. Yo imagino que ahí lo que el juez seguía es, a pesar de las críticas a los jueces, por un criterio de proporcionalidad seguramente, por un criterio de que al final se está interviniendo la intimidad de una persona y tienes que tener las ideas o los determinados indicios muy claros para tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? Algo de eso tiene que haber, ¿no? Sí, por supuesto, el juez, para la investigación de determinados delitos, en muchas ocasiones tiene que resolver sobre la posible petición de adoptar medidas que son restrictivas de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. El secreto de las comunicaciones telefónicas, la inviolabilidad del domicilio, la intimidad, etcétera, etcétera. Y entre los requisitos que ha dicho en muchas ocasiones el Tribunal Constitucional, que se tienen, los principios que tienen que regir la adopción de esas medidas, entre otros está el principio de proporcionalidad. Es decir, cuál es el sacrificio que tiene que sufrir el derecho fundamental en relación con lo que se espera conseguir, los intereses en juego, etcétera, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones, el juez considera que lo que se espera que se pueda conseguir en una entrada y registro, cuando además también dependerá de los datos que se le hayan aportado. Es decir, hay fundamento para pensar que en su casa este señor pudiera tener ese material incriminatorio más allá de lo que pueda tener en su despacho. Pues el juez posiblemente pensó que no se le había aportado prueba suficiente que justificara que además de la entrada de registro que se realizó en su despacho, se entrara también en su domicilio. A mí me parece una postura prudente, porque los jueces, ya digo, que lo que no pueden hacer, que eso es lo que se ve en muchas ocasiones y lo que criticamos, es devaluar los derechos fundamentales. Esos son derechos especialmente reconocidos y protegidos por la Constitución, que los jueces, porque no son derechos fundamentales y pueden en algunos momentos verse restringidos, pero tienen que ser en circunstancias que estén perfectamente motivadas y que resulten proporcionales al beneficio que se espera conseguir. Sobre esta causa se está viendo en la Audiencia Nacional. Estamos hablando de que se puede ir a muchos años, no sé si 8 o 10 años, porque además hay temas internacionales, pedir determinadas pruebas y demás. Se puede ir a muchos años, salvo que hubiera alguna persona que estuviera aforada y entonces pasa al Supremo. ¿Eso sería así, más o menos? Sí, vamos, en principio, a ver, si hubiera alguna persona aforada, si finalmente se entrara en juego alguien que tuviera ese aforamiento, se iría al Tribunal Supremo. Lo que ocurre es que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo son dos tribunales diferentes. A la Audiencia Nacional van, porque así está, además en su día se creó para eso, determinados procedimientos de mucha complejidad. Sí. Es decir, y llevan, pues eso lleva sus tiempos, la investigación de este tipo de procedimientos. El Tribunal Supremo lo que recibe son procedimientos que a lo mejor no tienen esa complejidad, pero que se les aboca la competencia a ese tribunal en función de la condición de aforado de la persona investigada, que también tiene, precisamente por esa condición, que ser especialmente meticuloso y respetuoso con los derechos y garantías procesales. Es que precisamente ha llamado mucho la atención que el caso Mascarillas, por ejemplo, haya sido realmente rápido. Que además, ojalá que fueran todos los casos así, que haya sido rápido, aunque lo que se está dilatando es que aparezca el veredicto, que igual el veredicto se conoce y después el contenido completo de la sentencia. Se inicia el trámite el mismo mes que el caso del novio
Digo, porque no están casados, Sí. de la presidenta de Madrid. Que Digo, poner el dato de la fecha. puede ser que se conozca el veredicto y más adelante la sentencia, porque ocurrió hace poco con otro caso, ¿o El crees fallo, que no? el fallo. El fallo, perdón. ¿El Sí. fallo? ¿O crees que no? Podría ocurrir con el fin de... A ver, es En algún caso relativamente... fue cuando el fiscal general del Estado Sí. que se dio a conocer y se decía, es que puede ser que haya una filtración y para evitar eso se da a conocer el fallo y luego la sentencia. ¿Eso es normal? Sí, eso se hace con relativa frecuencia en los juzgados, cuando al terminar el juicio, eso lógicamente en los juzgados unipersonales, en los que hay un solo juez, si él tiene clara la sentencia, absolución o condena, él puede adelantar, él puede dictar lo que se denomina sentencia in voce, es decir, adelantando lo que es el fallo de la sentencia, condeno o absuelvo a esta persona sin perjuicio de su ulterior redacción y motivación por escrito, ¿vale? Aquí ocurre también en muchas ocasiones que el tribunal delibera y llega a la conclusión de la inocencia o culpabilidad de la persona. Entonces, con el fin de evitar que luego, porque el proceso de redacción de la sentencia, que también se tiene, eso se le encomienda al que se denomina ponente, que es el que la redacta, pero muchas veces después esa redacción hay que matizarla o retocarla en diversas ocasiones, porque tiene que haber también una redacción en la que haya una unanimidad por parte de los jueces, y si alguno incluso se aparta rotundamente de lo que es el parecer mayoritario, puede dictar lo que se denomina un voto particular en contra de lo que han dicho, o de lo que han dicho del todo o de alguna parte de lo que han dicho sus compañeros. Te doy visto la palabra un momentillo, pero quería preguntarle a Pablo. Se está hablando de, hoy mismo, por ejemplo, en El País, o ayer, me parece, había una serie de preguntas. Hay que adelantar las elecciones ante toda esta presión, que al final es una presión mediática, social, como quieras, habrá verdades, no verdades, pero hay una situación de muchísima presión. Y preguntaba al País, ¿hay que adelantar las elecciones generales? ¿Hay una conspiración contra el gobierno? ¿Apoyan a Zapatero? Esas son algunas de las preguntas que recorren las filas socialistas y agitan el debate interno del Partido Socialista. Algunos de los que se han pronunciado, por ejemplo, Ramón Jáuregui, que pide que haya un congreso extraordinario. Page también es crítico. Josep Borrell dice que una cosa es lo que pase a nivel legal y otras son las responsabilidades políticas. Con independencia de las decisiones y las sentencias, políticamente, ¿cuál es la salida en estos momentos? Porque es complicado gobernar, aparte que no hay presupuestos y que ahí hay una amalgama de partidos con los que está gobernando. Esto es una presión muy fuerte añadida. ¿Cuál es la salida? Os pregunto también, bueno, aparte de lo que querías decir tú, la salida. Viendo, por un lado, la personalidad y la trayectoria de Pedro Sánchez, sería bastante inaudito y sorprendente e iría contra su deriva natural que él, fruto de las presiones internas y externas, mediáticas, incluso judiciales, abra una vía y convoque elecciones. Yo lo veo. ¿Y Congreso tampoco? Ahí va. Lo único que puede ocurrir es si Feijóo es capaz de, como hizo Pedro Sánchez, el jaque mate que le hizo a Rajoy en 2018, si puede hacer una oferta, y ya lo ha intentado, a ciertos partidos como el PNV y posiblemente Junts, para que ellos le retiren su ayuda, quizá alguno más, y sean capaces de una moción de censura y entonces de derribarlo. No parece ser que Feijóo ahora mismo esté cosiendo bien esa diplomacia intraparlamentaria como para construir esa mayoría, como lo hizo Pedro Sánchez con 9 partidos en 2018, y entonces plantear una moción de censura e echar al presidente. No parece posible. Entonces yo creo que como ahora mismo hemos visualizado y aquí hemos analizado y hemos escaneado los resultados del Rosario de elecciones autonómicas, sí, y vemos llamémosle una marea azul, unas victorias no aplastantes, pero evidentemente suficientes como para que el PP se haya ido empoderando de Andalucía próximamente, Aragón, Castilla, etcétera, pues entonces Extremadura. Entonces creo que a poco de 2027 me parece que tal vez Feijóo también apueste a la propia descomposición interna del partido. Creo que como también hablaba un amigo mío, creo que Pedro Sánchez tampoco se puede marchar precisamente
por lo que parece ser la conducción de una balsa llena de escoria, y si yo fuese él, ya que es una figura que nos parece a muchos demoscópicamente quemada, salvo quizás de Zanos, creo que a él le conviene darse a sí mismo una esperanza, ahora está planteando los presupuestos, tirar para adelante y tal vez intentar, en el peor de los casos en que vaya a ser quemado, una figura ya, como se llama en la política americana, a lame duck, es decir, ya un pato cojo, pues simplemente a ver si puede de alguna manera rescatar la mala marca del partido y adherirse, que no caiga el partido entero, el Partido Socialista y sus siglas por él, arrastradas, como pasó en Grecia, como ha pasado en Francia, donde el Partido Socialista, no olvidemos que es la única, justo junto a Stammer en Reino Unido, que va de capa caída y tiene una rebelión en su propio partido, es la única socialdemocracia en el marco europeo ahora mismo. Víctor, vaya un tiro en el pie que se ha pegado. Bueno, me puedes decir lo que estabas pensando, lo que dice Pablo, pero también me viene a la cabeza, vaya un tiro en el pie que se ha pegado Rajoy, con eso de decir, oye, si hablo con Junts y con el PNV, yo no creo que su electorado en estos momentos y el que pueda rescatar, pues le haya parecido francamente un acierto ese lanzamiento, se lo podía haber casi ahorrado, ¿no? Lo que pasa es que Rajoy tiene un modo de ser que lo hace entrañable hasta cuando se equivoca. Pero en fin, es un tiro en el pie. No tiene mucho sentido. Pero fijaros, primero me voy a meter contigo, Antonio, porque hablas con cierta inocencia del papel de la justicia y de lo que pasa en los medios de comunicación. Hombre, José María y yo creo que más, porque hemos estado en ese mundo, las filtraciones que habéis tenido los periodistas del juzgado, de la fiscalía y de los policías, vamos, eso es para escribir un libro, ¿vale? Sí, yo puedo. Y tú puedes participar en el libro. Para escribir un libro gordo. Y por cierto, tenemos a un periodista de jefe de gabinete diciendo que ahora toca el de Castilla-La Mancha, el que estuvo antes, Bono, y que después va Pedro Sánchez. Pero hasta ahora ha acertado, ¿eh? Cuidado que hasta ahora ha ido acertando. Pero bueno, hay dos cosas que si yo quisiera, no por un ánimo, insisto, a mí cualquier caso de corrupción me produce náusea, me produce asco, lo haga quien lo haga. Pero también tengo que decir, es decir, por ser justo y por hacer una radiografía, con esto, es decir, el gobierno con más imputados de toda la historia de España es el de José María Aznar, el de más imputados de toda la historia de España. Pero además, pese a los méritos que está haciendo el PSOE, que está haciendo mucho por avanzar en este camino de la corrupción, hay un dato que me vaya a permitir, es un dato objetivo. Eso. Yo, como vengo de la cárcel, he llamado a la cárcel, digo, vamos a ver, mira, en Soto del Real, hasta el día de la fecha, han entrado 87 criaturas del Partido Popular frente a 3 del PSOE. Y en Alcalá Meco han entrado 68 criaturas del PP y 2 del PSOE. Digo porque auto no es lo mismo que sentencia. Ojo al dato, un auto es un auto que merece todos los respetos. El juez fíjate, yo creo que el juez, en el caso Zapatero, es una opinión personal, le ha hecho un favor. Ha dicho, oye, la policía judicial dice esto de ti. Te lo voy a poner un papel, porque además ni lo ha interpretado. Ha cogido lo que decía la policía judicial, se lo ha puesto en el papel y dice, toma, Zapatero, léetelo, a ver qué te parece. Le ha avisado, no hace valoración el juez, es un corte y pega de lo que dice la policía judicial. Bueno, a la pregunta que me hacía, porque yo me voy por todo lo derrotero, pero yo es que insisto en que esto de las filtraciones, digo porque, insisto, creo en la justicia, creo en el Poder Ejecutivo, creo en el Poder Legislativo, pero lo tengo que decir. Yo, como miembro de esta comunidad, la Universidad Católica de Murcia, me he sentido maltratado por la justicia en la región de Murcia. Lo he dicho, punto y palabra. A lo que voy, que a lo que quería ir. Yo creo que el presidente Sánchez debía dimitir. Ahora, como dice Pablo, estoy convencido de que no lo va a hacer. Y ojo, no vale el dato de la autonómica. Pasó lo mismo en las anteriores elecciones. Las autonómicas fueron una avalancha azul y no sé cómo las generales las ganó él. Luego, hay ciertos razonamientos, Víctor y Pablo, José María, que me llaman la atención. Por ejemplo, muchas veces se ha dicho durante mucho tiempo, hablo ya de la ética política, del razonamiento político, más allá de lo legal, que tú hablas de la ejemplaridad, José María. Siempre se ha dicho, oye, cuando se habla juicio oral, debería ser una línea roja. Oímos el otro día a Rufián decir que cuando haya sentencia firme, ha habido un cambio, un relativismo. Pero es que también creo que fue ayer, un representante, creo que es lo tengo aquí, de Sumar, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, que considera impresentable el caso de Leire Díaz, pero dice, no parece
que sea un caso de financiación ilegal del Partido Socialista. Más bien es al revés, que el Partido Socialista estaba financiando algo. Yo me pregunto, dentro de lo que son los razonamientos políticos, ¿es que realmente es más grave la financiación de un partido político que un partido político esté financiando algo supuestamente para minar un poder judicial? ¿Por qué? ¿Qué hay en la mente para decir, oye, esto sí, esto no? ¿Por qué? Solo un segundo, Antonio, y responde José María. A mí lo de la sentencia me parece importante, muy importante, y te voy a decir por qué. ¿Cómo llegó Aznar a presidente de Castilla y León? Con la imputación de un presidente socialista que fue absuelto por la justicia después de echarlo por corrupto. Pero antes se hablaba de Pero de abrir juicio oral. te digo, lo que pasó en Castilla y León es que un presidente tiene que irse, facilita la llegada de otro gobierno y ese presidente es declarado inocente por la justicia. Y el segundo caso, Víctor, esto de, oye, sí, no debe haber una financiación ilegal de un partido político, pero eso es más grave que un partido político, si es que fuera el caso. No. La corrupción es grave, es decir, usar el poder para malversar los dineros que pagamos todos los españoles es un atentado, es una violación. Y es una violación a toda la gente que se levanta por las mañanas para trabajar honradamente y volver por la noche a su casa con su familia. Me da igual que financie el partido, que te financies tú, que financies los servicios de prostitución, como hemos dicho antes. Me da igual. Eso es corrupción. Y esta es una violación. Y es una violación contra la gente honrada. ¿Eso es ejemplaridad o es legal? ¿Entra dentro de la legalidad o de la ejemplaridad? ¿Dónde lo pondrías tú? Yo lo pondría en la ejemplaridad, porque la legalidad es el Código Penal quien decide los tipos penales y qué le corresponde a cada tipo penal. Yo entiendo que efectivamente ahí afecta primero la ejemplaridad y después a la legalidad. O sea, porque estamos hablando de malversación. A mí me parece que se podría considerar perfectamente malversación el hecho de que una persona que dice ¿quién manda? ¿Quién es el que pone al fiscal general del Estado? Y automáticamente convierte a toda la Fiscalía y a toda la abogacía del Estado en defensores de la mujer, el hermano y de todas aquellas causas en las que indirectamente se puede haber afectado el presidente del gobierno. A mí me pareció por lo mismo, la ejemplaridad, es decir, la imagen, la necesidad de que además de serlo tengas que parecerlo y que conste que es así. A mí me chirriaba absolutamente el hecho de que se celebre un juicio contra un fiscal general del Estado todavía con el cargo en vigor y que el que tenga que someterlo al interrogatorio y en su caso pedir la acusación, que por supuesto nunca se pidió por parte de la Fiscalía, sea un subordinado de esa persona. Eso es que resulta absolutamente inaudito. Eso que un subordinado sea el que te tenga que interrogar estando todavía tú en el cargo y que mañana, una vez terminado el juicio, me puedas decir, y ahora tú te vas a celebrar juicios por delitos leves a Mahón y me quedo tan contento. Ese tipo de cuestiones, simplemente, precisamente porque además ya decíamos, las instituciones aquí, hay muchas cosas en las instituciones que ya chirrían y que ya ponen en tela de juicio lo de la separación de poderes. Que sea el Poder Ejecutivo el que determine quién es el fiscal general del Estado, cuando además la Fiscalía se rige por ese principio de subordinación. O sea, entonces, tú estás mandando en la Fiscalía y tú puedes conseguir a través de esa persona que depende de ti, pues que todos los fiscales se pongan a la defensa de que entonces ¿dónde está la objetividad, la imparcialidad, la defensa de la legalidad? Que según el estatuto... ¿Hay en Estados Unidos? ¿Irías a un sistema electoral para la Fiscalía? Por supuesto, es decir, que se elijan entre ellos. ¿Y va la judicatura? Claro, los jueces son los que tienen que elegir a los representantes de los jueces y los fiscales a los representantes de los fiscales. Que sea el Ejecutivo, que al final lo hemos visto y la culpa aquí todos, y no le digo que la culpa la tenga uno ni otro, porque todos han ido pasando y han tenido la posibilidad de alterar el sistema, igual que pasa con la ley electoral, que todos se quejan de la ley DONT, pero todos han tenido la posibilidad de cambiarla y ninguno lo ha hecho. No solo la ley DONT, la última palabra te doy, Pablo, no solo la ley DONT, sino que
Yo no sé si en algún momento llegaría la posibilidad de decir, oye, habría posibilidad de listas abiertas, porque a lo mejor yo me identifico con un partido político, pero ahí hay determinadas personas que lo han metido en el partido y que esa honestidad o esa ejemplaridad yo percibo que no se cumple. Eso de las listas abiertas o la segunda vuelta para determinadas cosas, pero ningún partido está por eso. Escucha, es un tema cultural, la lista abierta existe en España. Cuando tú votas al Senado... El Senado solo, Congreso para nada. Pero la gente no lo utiliza. Ya. Eligen los senadores por apellido, los de la A, los de la B, la lista abierta. Hay un problema de cultura democrática. De todas formas, es que yo estoy convencido de cultura democrática. Que a un 90%, un 90 y pico % de la gente que hoy va por la calle, tú le preguntas ¿para qué sirve el Senado? Y se te quedan mirando diciendo que... ¿A cuál? Entonces, sí, ciertamente nuestro sistema parece que adolece de algunos fallos estructurales. Uno de ellos lo estamos viendo aquí, es una fiscalía que estructuralmente depende del presidente del gobierno y cuando éste tiene problemas o sus allegados puede ser dirigida en beneficio del que está en el poder en ese momento. Eso da igual que sea Pedro Sánchez como si es, no sé, Feijóo en el futuro. También en Estados Unidos estamos viendo cómo el presidente hace un uso absolutamente gasteril de la Fiscalía también, y vemos como recientemente ha querido crear un fondo de 1.700 millones para soportar y ayudar con las cargas de defensa de todos sus amigos. Y hemos visto cómo además transgrede normas fundamentales del Congreso, no pide autorización para montar una guerra en Oriente Medio. O sea, que en Estados Unidos, en realidad, es que estamos viendo cómo el Ejecutivo puede ser elefantiásico si la personalidad del presidente es desmesurada. ¿Por qué? Porque ya es un rey. O sea, en Estados Unidos el presidente es un rey, en el fondo. Vino a sustituir la figura del rey británico y se le condecoró con una serie de poderes, como un poco el presidente de Francia, que viene también de un país muy monárquico. Eso por un lado. Luego en la ley DOM se ha hablado mucho, creo que es un mal en España que ciertas minorías en ciertos territorios tengan un poder tan desmesurado. Y luego me parece que a un país como el nuestro, tan centrífugo, que no tan centrípeto, tan centrífugo, le vendría muy bien una doble vuelta o, si no, en su lugar, le hubiese venido bien a nivel político, creo que le hubiese venido bien a nivel político a nuestro país, contar con una fuerza centrada, centrista, entre una derecha a un lado, una izquierda en otro, unos llamarán que es una derecha montaraz o una derecha radical en algunos casos, pero quiero decir, en este país se echa mucho de menos para que las minorías, y me refiero literalmente a Junts, al PNV, a estos poderes territoriales que representan a muy pocas personas, tengan un poder político tan desmesurado. Entonces, en ese sentido, era una buena idea un partido como Ciudadanos, que hubiese podido de vez en cuando ayudar como bisagra entre un partido como el PSOE y un partido como el PP u otros, y de manera que la política fuese más balanceada, más equilibrada y más centrada. No ha sido el caso, aquí hemos fracturado el Parlamento, como tú has señalado en el editorial, hemos polarizado la vida pública, se han desmigajado por sus extremos los partidos tradicionales que heredamos de la primera fase tras la transición de democracia en España. El PSOE se ha desmigajado hacia Podemos, hacia Sumar, el PP se ha desmigajado hacia lo que fue Ciudadanos y hacia lo que hoy es Vox, que estaban antes integrados en el Partido Popular, y ahora tenemos un Parlamento muy manejable que se ha convertido en un mercado donde el que quiere tener el poder debe utilizar los fondos del Estado, los presupuestos del Estado, para comprar las voluntades de esos partidos pequeños de manera que lo apoyen. Eso es muy triste. Por tanto, me parece, por último aspecto que a mí en España me gustaría, la doble vuelta. Creo que a falta de estas cosas, una doble vuelta en nuestro país sería algo muy, muy razonable y muy positivo. Pisamos el acelerador porque quedan pocos minutos y me quedan varias cosas que contarles a todos ustedes. Por ejemplo, la verdad es que si han visto ustedes, el análisis que se ha estado haciendo aquí es, en general, la situación que hay, el peso político de todo este conflicto y, sobre todo, cómo afecta para la democracia y posibles salidas. La posición de los partidos políticos es, sin duda alguna, mucho más intensa y mucho más ofensiva. Ofensiva en cuanto a atacar, a criticar, ¿no? Vamos a escucharles, porque les hemos pedido opinión esta mañana y nos han hecho declaraciones Joaquín Segado, del Partido Popular, Rubén Martínez Alpañez, de Vox, María Marín, de Podemos, y Carmina Fernández, del Partido Socialista, sobre estos asuntos nacionales.
¿Cómo valoran ellos y qué debería ocurrir? España está sufriendo en esta etapa de Pedro Sánchez una gravísima situación de corrupción. Esto ya no da más de sí, estamos en un momento crítico. Todo el entorno político y personal del presidente del gobierno está envuelto en causas judiciales. La actitud antidemocrática es la que está teniendo el gobierno de Sánchez y el Partido Socialista, que está atacando al Poder Judicial, que está dañando las instituciones y que está atacando al Estado de Derecho. Y cabe recordar que, como da a entender el auto judicial, el propio Sánchez aprovechó su retiro de 5 días para dictar un manual de instrucciones para activar las cloacas del Estado contra fiscales, contra jueces, contra Guardia Civil y contra medios de comunicación. Desde el Partido Popular hacemos un llamamiento muy claro y con total transparencia, decencia, limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata y darle la voz a los ciudadanos, convocar elecciones. Respecto a la moción de censura, si hay 184 diputados de verdad en la Cámara, 8 más de los que se necesitarían, que están a favor de convocar elecciones, está en manos de esos socios de Pedro Sánchez demostrar si eso es verdad. A ver, yo creo que hay que separar muy bien las cosas, porque cualquier indicio de corrupción debe investigarse hasta el final, sin excusas, sin interferencias y sin dobles raseros. La justicia tiene que trabajar con absoluta independencia y los partidos políticos tenemos la obligación de colaborar, de dar explicaciones y de asumir las responsabilidades cuando nos corresponda. Y yo no voy a alimentar las teorías de la conspiración, pero es evidente que hay diferencias en los plazos y en los tratos de la justicia cuando afectan al Partido Popular y al Partido Socialista. La investigación judicial no puede ser una condena colectiva y no puede ser una excusa para deslegitimar un gobierno. Y la respuesta ante cualquier presunta corrupción debe ser siempre la misma por parte de los partidos: transparencia, colaboración con la justicia, apartar a quien tenga una conducta dudosa y proteger las instituciones. También lo tiene que hacer el Partido Popular, no solo el Partido Socialista. Respecto de la moción de censura, si el Partido Popular quiere presentarla, pues tendrá que irse a Waterloo a hablar con Puigdemont, que es lo que ya le ha dicho el partido de Puigdemont. Estamos ante el presidente del gobierno más indecente, corrupto y traidor de toda nuestra historia reciente. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es convocar elecciones y ponerse a disposición judicial a la mayor brevedad. Vox viene reclamando desde hace mucho tiempo la puesta en marcha de una moción de censura por aquellos que pueden presentarla. La UCO no pasa por casualidad a la sede del Partido Socialista. El gobierno, los miembros del gobierno no están en prisión por casualidad. Aquí no hay ninguna estrategia orquestada por los poderes judiciales. Bueno, es una auténtica vergüenza, ¿no? Todos los casos de corrupción que vemos, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular. Los dos son partidos con muchísimos casos de corrupción. Como ve que no tiene, de momento, no tiene mayoría, pues dice, ¿para qué voy a hacer yo una moción de censura, ¿no? En realidad, a mí lo que me interesa es hacer una moción de censura y sentarme en el sillón. A ver, brevemente, para terminar este asunto, porque luego vamos a publicidad, que me lo están soplando por aquí, y quiero tocar otro tema también muy breve. Yo digo dos cosas, luego igual no me hacéis caso, pero... por mí, ¿no? Sí, lo digo por Víctor. Pero hay dentro de unos días, no sé cuándo, en concreto no está la fecha fijada, una comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, en el Congreso, que se le ha pedido una comparecencia. Había mucha gente que decía, tiene que comparecer y darle explicaciones. No tengo ninguna esperanza de que vaya a ser constructivo. Yo creo que va a haber un guirigay tremendo, cada uno sabe lo que tiene que decir, cómo tiene que poner verde al de enfrente, los unos y los otros, y claridad no vamos a sacar los ciudadanos que deberíamos tener información. Creo que no va a servir absolutamente para nada, algo que me parece realmente triste. Y no sé si algún apunte más para terminar esta ronda. Pero es porque es puro espectáculo, Antonio. Es decir, el Congreso de los Diputados, los discursos que se hacen son discursos de carácter interno, para los tuyos. Te importa un pepino quien esté escuchando el debate del Congreso. Tú hablas para que tu gente se sienta representada y además últimamente con esa tendencia torticera e ignominiosa de polarizar la vida pública. Pero luego en el fondo no hay tanta... Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En Murcia tenemos un gobierno del PP y una oposición del... Yo siempre he defendido al PP,
Lo he defendido porque ha centrado a la derecha y ha representado lo mejor de la derecha de este país. Y luego el PSOE, porque ha centrado la izquierda y ha representado lo mejor de la izquierda de este país. Mira, el Partido Popular de Murcia me parece un partido de centro-derecha. El discurso que haga me da igual, de centro-derecha. Yo, por ejemplo, hay miembros del gobierno, Enrique Ujaldón, que si nos sentamos los dos a ver qué diferencias tenemos en política, pues nos tenemos que tirar 5 días a ver si encontramos una. Así, porque posiblemente pensemos lo mismo en muchas cosas. Paco Lucas me parece un tío súper moderado, ¿vale? Es decir, lo que pasa es que luego montamos el festival que montamos. Es decir, pero yo, ahora, ¿cuál es el problema que tiene el PP y el PSOE? ¿Qué es lo que yo defiendo? Yo no defiendo los partidos estos que aparecieron nuevos. Yo defiendo un país donde el PP y el PSOE vuelvan a representar la centralidad. Pero le han aparecido cosas por la orilla que están complicando esta situación, ¿vale? Pero, y luego quiero, eso en cuanto a la pregunta, y luego 2 cosas que se han comentado antes que quiero dejar por lo menos mi posición. Yo no quiero que los fiscales nombren al fiscal jefe ni los jueces al juez jefe, porque si ese es el método, yo como funcionario reivindico nombrar al presidente del gobierno y vosotros no votáis, que para eso no soy funcionario. Si los fiscales nombran al fiscal jefe, los funcionarios nombraremos al presidente del gobierno, que somos el Estado. No, que vote la gente, que voten los ciudadanos. Luego, ¿hay temas para evitar estas cosas que están pasando? Sí, pero se malversan. De esto sabe más José María que yo. Todas las empresas, todos los gobiernos tienen temas de gobernanza, de compliance, de planes de prevención penal, de política de transparencia. El PP tiene código ético de conducta, el PSOE tiene código ético de conducta. Agua es un canto a la luna. Es decir, existen instrumentos, pero por ahí no va. Es decir, si no hay valores reales, todo eso son pues música celestial, nadie hace caso. Y por último, un tema que tampoco lo quería dejar fuera de contexto. Hemos hablado de la corrupción en el Estado y hemos hablado de la remodelación del gobierno. Hombre, yo sí quiero apuntar, sin hacer sangre, que la remodelación del gobierno coincide con un tema de corrupción en el Servicio Murciano de Salud. Lo digo por si a alguien se le ha olvidado. Me vale estupendo, pero... Y luego, fijaros, y quiero acabar, ya si vamos a cambiar de tema, el tema no está, el Código Penal no está escrito en piedra, los instrumentos no son garantía de nada, es una cuestión de valores, de educación, de cultura, y voy a acabar esa parte con una cita de Santa Teresa de Jesús, que decía que quien a Dios tiene, nada le falta. Nada le falta porque sabe lo que tiene. Cuando yo veo a esta gente robar, la primera pregunta que me hago como ciudadano, un tipo que ha sido presidente, ministro, ¿qué necesidad tienes, corazón? ¿Qué necesidad tienes de robar? La avaricia, ¿hasta dónde llega? Estamos hablando de gente, es decir, cualquier presidente del gobierno puede ser miembro del Consejo de Estado. El Consejo de Estado son 5.000 euros netos al mes. Hijo, ¿qué necesidad tienes? Si estás pasando hambre, como muchos de los clientes de José María, no los vamos a justificar, pero hombre, la criatura pasaba hambre y robó una camada de perros. Pero es que yo esta gente no la puedo entender. Que son gente que tiene poder, que tiene una posición social estupenda, magnífica, y roban. Y roban, ¿no? Quería apuntar. Creo que lo que hay que hacer, porque está hablando Víctor de que existen códigos, textos, decálogos, eso no vale para nada, pero porque en el fondo los que aprueban ese tipo, los políticos que aprueban ese tipo de textos, de palabras, de decálogos, lo hacen con la voluntad de que no sean efectivos. En otros países sí son efectivos. Si tú tienes una política de transparencia que realmente sea digna de ese nombre, donde haya obligación de que el político escriba todos sus correos. No quiero que nos olvidemos de lo que le pasó a Hillary Clinton. Ella se montó un servidor en su casa y escribía los mensajes por miedo a los hackeos y por miedo a elementos de la administración desde ese servidor, no desde el correo que le correspondía como secretaria de Estado, y fue terriblemente penalizado, era un delito. Entonces, si tú tienes que escribir los correos desde tu correo oficial, que además es un correo transparente, es decir, que no solo lo visualizas tú, y todas tus reuniones deben quedar asentadas en una agenda que es de libre acceso para los ciudadanos, y los contratos públicos son también de libre acceso, y los criterios se puede aplicar. Tiene también que haber una justicia rápida, porque es lo que estáis diciendo, para el que es una persona inocente y por lo que hoy se llama lawfare, se ve
apeado durante años. Primero, perdida su reputación. Segundo, perdida su buen nombre, su buena fama. Y además resulta que al final es inocente y se ha acabado con su carrera. Eso es imperdonable. Por eso la justicia debe ser rápida. Tanto porque para que el que delinca sea claramente y rápidamente fruto de una sanción, como para el que no es un delincuente sea rápidamente restituido su nombre. Y me acuerdo también de António Costa. António Costa, que era el primer ministro socialista de Portugal, y había otro António Costa por ahí, casi como que se confundieron los nombres, terminó teniendo que renunciar a la presidencia, perdón, primer ministro de Portugal, y pasó página. Y luego fue rescatado por la Unión Europea, porque fue absuelto. Debe ser rápida. Los medios de comunicación tienen una importante función que hacer, por eso son el cuarto poder. Yo entiendo que haya intereses, que haya... Este es un entorno donde un medio cuesta dinero, por lo tanto hay un capital detrás, pero se puede siempre aspirar a la verdad desde cualquiera que sea tu óptica con la que leer la realidad. Pero no tienes por qué... Estábamos hablando antes como el Grupo Prisa, es decir, El País está publicando... La SER está publicando todas las grabaciones al desnudo. Eso es lo que tiene que hacer un medio, sea de un grupo con un tipo de visión, un tipo de orientación, un tipo de línea editorial, te falta un dato, Pablo. sin ocultar las cosas. ¿Qué dato? Que El País y la cadena SER, el Grupo Prisa, acaba de ser comprado por un grupo de inversión de origen judío, ¿no? Sí, tampoco va a haber noticias de los judíos. Otra, José María, para ir terminando, una cosa muy rápida. Dicen que, bueno, se ha dicho mucho también, oye, de hecho lo hemos oído en unas declaraciones, van acompasados, parecen los tiempos judiciales y los tiempos, de hecho lo decía Óscar Puente también hace poquito, es que parece que los tiempos judiciales tienen que ver con el tema, con los tiempos también políticos y tal. A veces parece todo lo contrario. El abogado defensor de Zapatero lo que ha pedido es un aplazamiento, cuando políticamente el Partido Socialista, lo que, oye, cuanto antes se sepa, mejor, porque salimos de esta situación, pero su abogado, que tiene no sé cuántos papeles, folios encima de la mesa, ha dicho, vale, mira, políticamente sí, pero yo tengo que defender a mi cliente y pido un aplazamiento. Y se le ha concedido, Es que al margen de cuáles sean los intereses que políticamente puedan estar en juego, el abogado, su misión es totalmente distinta a la política. Él tiene que ejercer esa defensa de la forma que considere más oportuna. Correcto. Y, por supuesto, más diligente y con pleno conocimiento de lo que hay en la causa. Es decir, un procedimiento que en muchas ocasiones, cuando explota la operación policial, que después de mucho tiempo de investigación ya trae muchos miles de folios con documentos, en muchos casos incluso periciales, y que no son documentos que haya que leer, son documentos que hay que estudiar a fondo, darle más de una vuelta, en muchos casos asesorarte por expertos en la materia para que te den una idea más cabal de lo que está diciendo ese informe pericial, y eso requiere su tiempo. Entonces, un correcto ejercicio del derecho de defensa, pues en muchos casos implica, mire usted, si usted quiere que yo defienda a mi cliente con unas mínimas garantías, me tiene que dar un tiempo, un plazo, claro, para que yo me instruya de lo que se le está acusando, y a partir de ahí poder preparar una defensa mínimamente seria. No voy a entrar en el juego de la política, que nos interesa que esto corra, porque estaríamos saliéndonos de lo que es nuestra misión, y ahí se podría hablar de una grave negligencia por parte del abogado. Brevemente, publicidad, volvemos también un instante nada más. Estamos ya fuera de tiempo, pero hay dos cositas que quiero contarles muy brevemente, no quiero dejarlo fuera. Ha hecho referencia hace un instante Víctor Meseguera a la remodelación del Gobierno. Le hemos pedido en esa misma, cuando hemos conseguido hablar con los portavoces políticos, a esos mismos, a los cuatro, le hemos pedido una valoración sobre esa remodelación y los asuntos que supuestamente parece que son prioritarios, como tener unos presupuestos de la región de Murcia, como también la defensa del trasvase, que se complica la cosa para las próximas fechas, y bueno, la financiación autonómica. No sé hasta qué punto pues es un momento oportuno o absolutamente inoportuno para que se ponga encima de la mesa. Nos dicen esto. Con la remodelación del gobierno regional, el presidente López Miras garantiza estabilidad y certeza.
en nuestra región frente a la parálisis, frente a la incertidumbre de ese sanchismo que está asediado por la corrupción. Nos rearmamos políticamente para poner solución a los retos importantes que tenemos por delante en nuestra tierra. Un nuevo gobierno que va a seguir dando la batalla por los intereses de la región de Murcia. Vamos a continuar defendiendo el trasvase Tajo Segura, ese que el gobierno de Pedro Sánchez amenaza con cerrar. La principal amenaza, diría yo, que tenemos para el futuro de los ciudadanos. Seguiremos, además, reivindicando una financiación autonómica justa, que nos den los recursos que necesitamos y los mismos que tienen los demás, y unas infraestructuras también dignas. Queremos seguir construyendo una región de Murcia más fuerte. Vamos a presentar un proyecto de presupuestos que refuerce el estado de bienestar y que consolide el crecimiento económico y que continúe también creando empleo y además que sea de mayor calidad. La región de Murcia no necesitaba una remodelación de gobierno para saber que hacen falta presupuestos, que el agua hay que defenderla y que las listas de espera son uno de los grandes problemas de la sanidad regional. Eso lo sabe cualquier ciudadano de la región de Murcia. Y lo que es lamentable es que López Miras no ponga entre sus prioridades en estos momentos el dar explicaciones sobre el escándalo de las prótesis no homologadas o caducadas en el Servicio Murciano de Salud que está investigando la Policía Nacional. El problema de López Miras no es de nombres, es un problema de gestión. Es un problema que cambia consejeros, pero en realidad no cambia de políticas. Y lleva muchos años instalado en la confrontación, en la propaganda, en la dependencia de Vox, y lo que en realidad debería hacer es dedicarse a gobernar para resolver los problemas de la región de Murcia, de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, porque lo que está presentando como un impulso, que es esta remodelación del gobierno, pues es un paso hacia adelante para ganar tiempo. Popular y pagar, el Partido Popular y cumplir la ley son conceptos totalmente incompatibles. Y lo digo porque el PP de López Miras tiene los presupuestos sin aprobar este 2026 y no le gusta pagar sus deudas porque tiene a todas las asociaciones del tercer sector a los que no les ha abonado ni un euro desde el 1 de enero de 2026. Fernando López Miras no pronunció la palabra presupuesto ni una sola vez en el discurso de toma de posesión de sus consejeros. El Servicio Murciano de Salud está totalmente quebrado. Las listas de espera se están ampliando hasta límites insospechados. ¿Qué ha hecho el gobierno regional para impedir que se corte el trasvase Tajo Segura? La remodelación que ha llevado a cabo el presidente en estos últimos meses que quedan de legislatura, pues es una cortina de humo para precisamente tapar toda la corrupción que se está viendo y que está saliendo en el sistema murciano de salud, ¿no? Hay 7 millones de euros por ahí pululando, ¿verdad?, que nadie sabe todavía dónde están. El presidente se dedica a intentar taparlo como puede, ¿no? Bueno, vamos a terminar. Yo decía que quedaba una cosa más y es anunciarles la programación especial lo voy a saludar a los 3 invitados, pero no voy a dejar que hablen porque decía que tenemos estos próximos días una programación muy especial en Popular Televisión con motivo de la visita del Papa a León XIV a España, especialmente con motivo de su presencia en Madrid, una, iba a decir delegación, mucha gente de la Universidad Católica y también de parroquias de la región y demás se van a desplazar. De hecho, mañana viernes en torno a 150 se marchan en 3 autobuses, en 250 personas de la Universidad Católica van a llegar hasta allí y van a estar en los actos más importantes que se van a producir. Vigilia en el campus de Torrejón de Ardoz viernes por la noche, habrá también vigilia por parte del Papa, misa en Madrid ciudad, habrá actos en el Bernabéu, también en el Movistar Arena. Bueno, pues iremos informando de todo ello a través de Popular Televisión y de lo que es la propia universidad. En Madrid, el sábado 6, Popular Televisión les va a ofrecer la ceremonia de bienvenida del Palacio Real a las 11:30, a las 6 la visita del proyecto social CEDIA 24 horas, vigilia de oración con los jóvenes. El domingo 7 también habrá retransmisión 10 de la mañana y 6 de la tarde. El lunes a las 6 y 7 de la tarde. Luego ya en Barcelona también va a haber actos que les vamos a ofrecer, tanto el martes como el miércoles, y en Canarias tanto el jueves como el viernes. Y ya les anunciamos que este programa la semana que viene, el debate, también lo aprovecharemos para hacer un resumen de todo lo que hemos podido recoger a lo largo de estos días en esa presencia en España del Papa.
Y vamos a terminar con un pequeño vídeo anunciando el vídeo oficial, con una canción oficial que se ha hecho con motivo de esa visita, que lo recogerán todos los medios de comunicación de manera muy amplia durante estos próximos días. José María, ¿algo más? ¿Breve? Nada más. ¿Todo bien? Todo bien, todo los correcto. penalistas con mucho trabajo por delante. Vamos a ver, gracias por haber venido y haber aclarado asuntos que, bueno, yo confieso que no los conozco, hay quien sí, pero bueno, ya sabes que lo que te he comentado ante el ejemplo que te he puesto, que viene muy bien lo del ciclista, que dice, oye, mira, que iba. Víctor, ha sido un placer contar contigo. Nada, igualmente, y lo del remodelación del gobierno es un tema menor, ¿eh? ¿Sí? Ahí me recuerda, vosotros, bueno, Pablo no había nacido, tú tampoco, cuando Ferrera era delegado del gobierno en la región de Murcia, hace ya muchos temas, este hombre estuvo preso en San Antón, y me acuerdo un día que fui a verle y me dice, oye, Víctor, ¿tú eres del partido? Digo, es que en Murcia nada más hay uno. Pues ahora estamos igual. O sea, que no hay problema, que esto va así. Por cierto, lamento no ir a Madrid a recibir al Papa, estoy en Lisboa, pero habría sido un placer. Creo que tenemos un Papa que se ha moderado en lo litúrgico, hacía falta para evitar un cisma también en la Iglesia, pero si leéis la encíclica publicada, con un fondo tremendo y muy, muy social. Que no es de la IA, necesariamente. No va de la IA, hay que leerse, va de más cosas. Gracias, Víctor. Pues Pablo, yo en mi caso sí me voy a poner el equipo y las calzado de peregrino y mañana a las 12 en un autobús nos iremos a Madrid a vivir esta experiencia única. Muchas gracias a todos ustedes también. Muy buenas noches. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. Estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti.